Al principio vimos cómo Él fue su nacimiento, cómo el Espíritu Santo vino sobre María y ella fue engendrada por el Padre, por el Espíritu Santo para concebir al Hijo de Dios. Luego vimos cómo fue su desarrollo como niño, cómo fue su formación como un joven, como un adolescente, a pesar de que los evangelios no nos hablan mucho con respecto a esto, pero hay otros pasajes en los profetas mayores que nosotros pudimos ver y profundizar en ellos para entender un poco más de la vida del Señor Jesús. Ahora estamos hablando acerca del ministerio de Jesús. Ya Jesús fue bautizado, ya Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ahora Jesús ya inició su ministerio. Si nosotros tenemos en nuestras manos el mapa, ahí podemos ubicarnos específicamente dónde fue que Jesús vivió, dónde fue que Él se desarrolló. Hemos estado hablando y diciendo que Él vivió en la ciudad que se llama Nazaret, que pertenece a Galilea. Toda esa parte de Galilea, ahí en sus mapitas, en la parte de arriba, ahí está Galilea, ahí fue donde el Señor Jesús se desenvolvió, en Nazaret. Vamos ahora a continuar con el ministerio del Señor Jesús. La semana pasada nos quedamos que Él inició su ministerio y hizo su primer limpieza en el templo. Eso fue a donde concluimos y vimos con la escritura, con los evangelios, vimos cómo el Señor Jesús hizo la primera limpieza en el templo cuando volcó la mesa de los cambistas, volcó todo lo que tenían de venta en el templo de Dios al principio de su ministerio. Y también pudimos ver y comprobar con la escritura cómo Jesús también limpió una vez más el templo por segunda ocasión al final de su ministerio. Vimos que eso es algo muy significativo también para nosotros y para nuestro tiempo. Acordémonos que cuando Jesús vino, Él vivió, Él se desarrolló, se desenvolvió durante 33 años y medio en esta tierra, pero cuando Jesús muere, cierra una dispensación. Que habían estado viviendo en la dispensación de la ley, donde todos se regían y vivían conforme a lo que la ley de Moisés les había enseñado. Por eso habían escribas, por eso habían fariseos, por eso habían doctores de la ley. Ellos se especializaban en conocer la ley y en cumplir la ley, entre comillas, porque ellos trataban de cumplirla, pero en realidad cuando lo hacían cumpliendo la ley se venían a ser mayores transgresores de la ley. Así es que el Señor Jesús viene, vive y Él mismo viene a decirles: Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Así es que Jesús cumple a la perfección la ley que Moisés había dado, pero cuando Jesús muere, ahí muere también la dispensación de la ley. Ahí se cerró esta dispensación de la ley y se dio inicio a la dispensación que el Señor nos ha permitido vivir a nosotros, que es la dispensación de la gracia o la era de la gracia. Por eso es que ahora muchas personas, muchos cristianos van a la iglesia, viven en pecado y no mueren. Porque en la ley de Moisés decía: tú pecaste, tú mueres. Ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando Jesús muere, la ley terminó y la gracia viene. Ahora una persona peca y hoy no muere, no se apedrea, no se le da castigo, sino que Romanos, el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra que ahora nuestros pecados, si no los confesamos, se van acumulando. Se nos van acumulando. Y si tú o yo no pedimos perdón a Dios por uno o todos estos pecados, al final de la era de la gracia, al final de esta dispensación, Dios va a venir como el juez justo de toda la tierra y Él va a venir con nuestros libros en sus manos y va a comenzar a pedir cuenta. A que este día, a esta hora cometiste tal pecado. ¿Qué pasó? No te arrepentiste, no pediste perdón, la sangre de Cristo no lo limpió, no lo borró. Y nosotros, no vamos a hallar ni qué decir. Yo voy a decir como cuando cualifico yo los exámenes de mis hijos. Mala. No pedimos perdón por el pecado. Así es que vivimos en la ley de la gracia. Vivimos en la dispensación de la gracia. Qué privilegio más grande. Pero también hay que tener mucho cuidado. Porque si los pecados no nos arrepentimos de ellos,
se nos están acumulando y después va a venir el juicio. Esa es la gran diferencia. En la ley pecaste, inmediatamente tenías que pagar por el pecado. En la gracia pecas y cualquiera dice, no pasó nada, yo hice esto, yo hice lo otro y todo está bien. Así es que nadie puede pasar por alto que estamos viviendo bajo la gracia. Y por gracia somos salvos, pero esto no es un don de nosotros, sino es algo que Dios ha hecho para nosotros. Así es que por eso estamos estudiando la vida de Cristo, para poder aprender, para poder saber en qué dispensación, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer de la misma manera como el Señor Jesús lo hizo. Así es que el Señor Jesús limpió el templo al principio y luego lo limpió en la segunda ocasión al final de su ministerio. Vamos a ver otro aspecto importante también que el Señor Jesús hizo. Es una conversación. Si van conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 21. Juan 3, 1, 21. Ahora el Señor Jesús, acuérdense que Él ya funcionó. Acuérdense que el Señor Jesús ya está en su ministerio, ¿verdad? Él ya está funcionando. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. En su primer año de ministerio, el Señor Jesús era amado y aceptado por todas las personas, por todas las ciudades. Al segundo año de ministerio del Señor Jesús, comenzaron ya a aborrecerlo, comenzaron a odiarlo, comenzaron a intentar matarlo. En el tercer año del ministerio del Señor Jesús, cumplieron lo que ellos querían, matar al Rey de Reyes y Señor de Señores, mataron a Jesús. Pero veamos, ahorita estamos hablando del ministerio de Jesús y una de las tantas cosas que el Señor Jesús hace es que platica con las personas. A mí me encanta cómo repetidas veces en los evangelios dice, y Jesús enseñaba. No solamente es importante el ministerio de la predicación, no solamente es importante que prediquemos acerca de que Cristo es la salvación, es importante también enseñar a las personas. ¿Cómo creerán si nadie les predica?, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán si no hay nadie que enseñe la Escritura? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser, primero podría ser autodidactas, aprender por nosotros mismos, pero también necesitamos a personas guiadas por el Señor Jesús, inspiradas por el Espíritu Santo que nos enseñe las verdades que Él ha dejado en su palabra. Así es que uno de los ministerios tan preciosos de Jesús es que Él era maestro. Jesús enseñaba a las personas, Jesús enseñaba a sus discípulos y esto es necesario, es importante. Nosotras como madres o los padres, ¿qué hacemos constantemente con nuestros hijos? Les enseñamos. Ellos traen su mentecita en blanco, ellos no saben cómo cambiarse, ellos no saben cómo lavarse los dientes, ellos no saben cómo vestirse, no saben cómo escribir y nosotros tenemos que enseñarles como padres. De la misma manera es en lo espiritual. Nosotros mismos tenemos que ser enseñados por otros, pero también ir agarrando edad, ir agarrando madurez para poder enseñarles también a otros las verdades que Dios nos está mostrando a nosotros a través de su palabra. Entremos entonces al relato de la visita nocturna de Nicodemo al Señor Jesús. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21, solo que voy a ir por partes para no hacer de corrido la lectura. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Deme un momentito, hermano, deme un momentito. Vamos a ver estos primeros dos versículos. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal de los judíos. Ajá. Él era una persona religiosa. Él era uno de los miembros del Sanedrín de ese momento. Era un sacerdote que estaba formando parte de otro grupo de personas. Acuérdense que los que más se opusieron al ministerio del Señor Jesús fueron las personas religiosas. Los que se opusieron a él fueron los sacerdotes, los líderes espirituales de ese momento son los que agredían a Jesús. De hecho, uno normalmente dice, los romanos mataron a Jesús. No fueron los romanos, no. Fueron los sacerdotes que mandaron apresar a Jesús y ellos pidieron que lo crucificara. ¿Por qué?
por pura envidia, por puro coraje de decir, él se hace llamar el Hijo de Dios, él se dice que es el Mesías y nosotros no lo hemos visto de esa manera. ¿Cómo lo iban a ver si sus ojos estaban tan cegados por la religiosidad, por la hipocresía que había en sus corazones? Pero siempre hay excepciones a la regla. Nicodemo era parte de ellos, pero no era como ellos. Nicodemo realmente era una persona piadosa, era uno de los del Sanedrín, pero 2 veces más se le menciona aquí en el Evangelio de Juan a Nicodemo como un hombre justo. Por ejemplo, más adelante en Juan capítulo 7 y el versículo 50, se menciona una vez más a Nicodemo. Y aquí Nicodemo nosotros lo podemos ver que estaba tratando de defender al Señor Jesús enfrente de todos los demás compañeros de él. ¿Qué dice 7:50? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y luego dice el versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué estaba haciendo entonces aquí Nicodemo? Nicodemo estaba tratando de defender a Jesús de los demás que lo acusaban, de los demás que querían condenarlo. Así es que Nicodemo realmente era un hombre justo, era un hombre piadoso. Y la tercera vez que se menciona a Nicodemo lo podemos encontrar en el capítulo 19 y en el versículo 39. 19:39 de Juan siempre. Ahí volvemos a ver que se menciona a Nicodemo y una vez más lo vemos haciendo una obra preciosa con respecto al Señor Jesús. ¿Qué dice el verso 39? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Para poder embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense qué lindo. Nicodemo, a pesar de que era uno de los del Sanedrín, él era un hombre justo, él era un hombre piadoso. Y regresando al Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 1 y 2, donde estamos hablando, el versículo 2 dice que él vino a Jesús de noche. Había un hombre, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche. Nicodemo vino de noche porque en cierta manera tenía temor de que los demás religiosos, sacerdotes fueran a verlo. O sea, tú estás hablando con él, tú eres como él. Entonces Nicodemo tenía temor. Pero ahora el Señor Jesús sabía, conocía, entendía el amor que Nicodemo tenía en su corazón para con él. Pero Jesús va a venir y va a hablarle un tema sumamente importante que a nosotros nos da una lección bien linda también. Mis amadas y los que nos ven, no podemos solamente conocer al Señor Jesús de lejos. Tenemos que tener una relación íntima con Él. Ya vamos a profundizar y vamos a ver cómo el Señor Jesús entabla una plática y la lleva a profundidad la plática que viene el Señor Jesús y le comienza a decir en el versículo 16, el famoso versículo que todos conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Nicodemo. Jesús le dijo ese versículo a Nicodemo y ya vamos a ver por qué. Pero avancemos en nuestro relato. Estamos en el versículo 2. Dice que Nicodemo entonces vino de noche a Jesús porque no quería que nadie lo viera. Porque él no quería exponerse, que todos lo vieran. Así es que a veces el Señor Jesús nos tiene paciencia y misericordia y dice, aunque te escondas, pero yo sé que me amas. Yo sé que tú eres mío. Yo sé que tú me perteneces y que yo voy a hacer para ti. Vino Nicodemo entonces de noche. Y miren cómo viene hablándole Nicodemo a Jesús. Cuando lo ve, le dice, Rabí, sabemos. ¿De quién está hablando Nicodemo? De él y de todos los demás del Sanedrín, de todos los religiosos. Ellos sabían que Jesús era realmente el Hijo de Dios. O sea que ellos lo crucificaron con conciencia. Por pura envidia crucificaron a Jesús. Imagínense qué peligrosa puede ser la envidia en una persona, ¿verdad? Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Maestro. Como maestro. Ellos, a pesar de ser también maestros, a pesar de conocer la palabra o la ley de Dios,
ellos también reconocían que Jesús tenía un poder y una autoridad. Y así lo dice la Escritura en varias ocasiones. Dice que todos oían hablar a Jesús y dice que le oían hablar como quien tiene autoridad. No como los escribas y los fariseos que solamente hablaban, pero no vivían lo que hablaban. Nicodemo reconoce y le dice rabí. Rabí todos sabemos que significa maestro, ¿verdad? Y luego le dice, sabemos que tú has venido de Dios como un maestro, como maestro. Porque nadie, luego dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué precioso, ¿verdad? El Señor Jesús hablaba de Dios sin siquiera abrir su boca. ¿Por medio de qué hablaba Jesús? Por medio de los milagros, de las señales que él hacía. La gente inmediatamente reconocía que él era el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer las señales que Dios hace si no está Dios con él, ¿verdad? Así es que ellos lo reconocían. Pero miren, se acerca Nicodemo y le dice, yo sé que tú eres maestro, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero Nicodemo en realidad todavía le faltaba algo más, le faltaba un paso más que dar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, conforme vayamos explicando. Luego dice el versículo 3, respondiendo Jesús a las palabras de Nicodemo, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí, veamos, analicemos un poquito las palabras que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Tenemos el versículo 3 y el versículo 5. Jesús comienza a hablar, a enseñarle a este doctor de la ley, a esta persona que conocía la Escritura. Y el Señor Jesús viene y lo primero que hace es, le vuela la mente, le da un bombazo a la mente de Nicodemo y Nicodemo se dice, ¿cómo? ¿No entiendo? Mire, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no va a poder ver el reino de Dios. El versículo 3. Y luego el versículo 5 le dice una vez más el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos versículos realmente son sumamente profundos, más de lo que nosotros podemos entender. Ahora, con la gracia del Señor vamos a profundizar un poquito, ¿ok? Probablemente no vamos a entender a plenitud todo lo que los versículos significan, pero queremos ver qué es lo que el Señor Jesús le estaba mostrando o le quería enseñar a Nicodemo. Le dice entonces que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro, un doctor de la ley, pero no entendió lo que Jesús le dijo, porque ellos entendían las Escrituras con una mente natural, con una mente humana, y lo que el Señor Jesús le estaba hablando era algo que trascendía la mente natural. Mis amadas, nuestra mente humana es incapaz de poder comprender la mente de Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que hacerlo en el espíritu correcto, en el espíritu de humildad, de pedirle al Señor revelación, que nos muestre lo que Él ha querido decir en su palabra. Pero la clave, por favor, la clave para entender la Escritura es un espíritu humilde. No creer que todo lo podemos o que todo lo sabemos, o que yo ya me sé la historia de Noé en el arca, yo ya me sé la historia del pueblo de Israel. No, hay más. Profundicemos, comencemos a ver más adentro, comencemos a tratar de entender la mente de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Se recuerdan lo que dice Jeremías 9, 23 y 24? Dice, alábese el rico en su riqueza y el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y en conocerme, dice el Señor. Dios quiere ser entendido, Dios quiere ser comprendido por nosotros, sus hijos. La clave o la pregunta es, ¿y nosotros, sus hijos, queremos conocerlo a Él? Ese es el punto de quiebre muchas veces. Dios quiere ser conocido, Él está dispuesto a enseñarnos su palabra, pero queremos conocer más. Yo ya leí mi versículo y mi capítulo del día, yo ya me voy a hacer todas mis cosas, yo ya cumplí. Un perfecto religioso. Los fariseos, los escribas, los del Sanedrín, lo que hacían era simplemente eso. Si yo ya me puedo la ley de memoria, yo ya sé cuáles son los 613 mandamientos, yo ya me los puedo. Sí, pero no los vives, no los entiendes a profundidad, no caminas en ellos. Podemos ser religiosos, aún viviendo en la dispensación de la gracia, también nosotros nos podemos convertir unos perfectos religiosos, unos perfectos fariseos, porque no estamos viviendo lo que Dios nos dice. No solo tenemos que leer, tenemos que pedirle al Señor que lo que entendemos se haga vida en nosotros. La palabra de Dios tenemos que comprenderla aquí, luego bajarla aquí y por último bajarla a nuestros pies para andar en esa palabra. ¿Ok? Entonces viene el Señor Jesús y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda, no entendí. ¿Acaso tengo que meterme una vez más al vientre de mi madre y volver a nacer? Tú me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo. Y el Señor Jesús, con qué paciencia, ¿verdad? Le dice, no le dice. De cierto, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, le estaba diciendo en pocas palabras, yo no estoy diciendo que te tienes que volver a meter en el vientre de tu madre. Por favor, tratemos de entender lo que el Señor Jesús dice. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien quisiera explicarme en sus palabras o en pocas palabras qué significa nacer del agua y del Espíritu para poder ver, para poder entrar en el reino de Dios? ¿Alguien? Veamos. ¿Qué significa eso? Están temerosas porque está el video puesto, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando Él dijo, el que no nace de agua y del Espíritu. Hay tres maneras de poder entender esta frase, el que no nace del agua y del Espíritu. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú me conoces como rabí, tú me conoces como maestro, tú me conoces, Nicodemo, que yo vengo de Dios. Y eso es bueno, tienes un punto a favor, pero te falta algo más. Y Nicodemo le dice, ¿qué más me falta? Nacer de nuevo. Y Nicodemo, no sé qué es nacer de nuevo. Entonces viene Jesús con paciencia y amor, comienza a explicarle qué es nacer de nuevo. En primer lugar, nacer de nuevo, algunos han sugerido, y no está mal, algunos han sugerido que esto significa cuando todos nacemos de agua. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, rompe la fuente. Si no la rompe de una manera natural la madre, pues va al hospital y le rompen la fuente para que el niño pueda nacer. ¿Y qué es lo que sale? Agua, que pues en realidad es el líquido amniótico, ¿verdad? Sale agua y después sale el niño. Todos hemos nacido de agua si estamos pensando como esta primera interpretación, ¿verdad? Algunas personas enseñan y dicen, nacer de agua es cuando todos nacemos de una manera natural. Pero luego dice nacer del Espíritu. Vamos a ver, la segunda interpretación, que a mí me gusta más, yo la apoyo más. La segunda y la tercera son las que a mí me gustan, ¿ok? La primera es válida, pero a mí en lo personal, si a ustedes les gusta está bien, ¿verdad? Pero a mí en lo personal casi no me gusta pero la segunda y la tercera sí. Cuando el Señor Jesús le dice, te es necesario nacer de agua y luego del Espíritu. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, en pocas palabras, era, Nicodemo, necesitas conocerme no como maestro, necesitas conocerme como Salvador. ¿Por qué?
Los versículos más adelante nos lo van a concretizar, nos lo van a explicar todavía de una manera más explícita, porque desde el versículo 13 en adelante el Señor Jesús comienza a hablar a profundidad con Nicodemo y comienza a hablarle acerca precisamente de la crucifixión, del amor, del gran amor del Padre hacia la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados. Eso es lo que dice el versículo 16 y 17. El versículo 17 dice, estamos en Juan 3, 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Exacto. Estamos uniendo dos conceptos. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es nacer de nuevo? Nicodemo no lo sabía. No sabía qué era nacer de nuevo. ¿Y qué le habla Jesús? Le dice, nacer de nuevo es recibir al Hijo de Dios que fue enviado a morir, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Así es que, en pocas palabras, me estoy yendo al final y estoy agarrando del principio para unir y después voy a explicar un poco más, ¿verdad? Entonces, Nicodemo quería aprender, entender qué era nacer de nuevo. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Pero cómo? Todavía Nicodemo, ¿pero cómo se hace eso? Y Jesús viene y le dice, tienes que aceptarme a mí. Tienes que aceptar al Hijo de Dios. Tú sabes que yo soy el Hijo de Dios. Tú sabes que yo fui enviado por Dios por los milagros que yo hago. Tú me conoces como maestro, pero tú tienes que conocerme como Salvador. Conocer a Dios no salva a nadie. ¿Entendió eso? Conocer a Dios no salva a nadie. Hay mucha gente que conoce de Dios. Yo creo que el 99.99% de las personas conoce a Dios, aunque no sea cristiano. Pregúntele a una persona, ¿y usted conoce a Dios? Sí. ¿Y usted conoce a Jesús? Sí, Él murió en la cruz por nosotros. Sí, pero no te salva conocer a Jesús. Lo que te salva es tener a Jesús en tu corazón, morando como tu Salvador. Eso es lo que te salva. Nicodemo en este momento tenía a Jesús en pleno conocimiento, porque se acercó a Jesús y le dice, tú eres maestro. Qué bueno que eres maestro, y yo lo reconozco, y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero estaba afuera. Jesús estaba afuera, estaba enfrente de Nicodemo. Entonces Jesús le estaba diciendo, déjame entrar en tu corazón, déjame ser tu Salvador, para que entonces nazcas de nuevo. ¿Qué dice Romanos? Dice Romanos, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo recibe en su corazón, este será salvo. Entonces, la salvación está relacionada con el nuevo nacimiento. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Sí. ¿Estamos bien? Ok, la salvación entonces está relacionada con el nuevo nacimiento. Por eso es que el Señor Jesús, el maestro de maestros, viene y comienza a hablarle a Nicodemo, el maestro también, y le dice, Nicodemo, hay algo que tú no sabes, déjame explicártelo. Si tú quieres ser nacido de nuevo, tienes que aceptarme a mí. ¿Por qué? Porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el Padre no quiere condenar a nadie. El Padre no quiere condenar al mundo. El Padre quiere que todos confiesen a Jesús. Así es que esa es nuestra tarea. Esa es nuestra labor como cristianos e hijos de Dios. Nosotros tenemos que hablarle a este mundo de quién es Cristo, no de una manera religiosa. Miren, mis amadas, hay demasiada condenación en el mundo. Hay demasiadas personas que ya están condenadas para el infierno y ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben qué es estar en el infierno. Pero cuando uno entiende, cuando uno conoce lo que es el infierno, realmente uno tiene amor por las personas y uno dice, conoce a Jesús.
No te voy a hablar de religión, no te voy a llevar a mi iglesia, que mi iglesia es la mejor, que no hay nadie. No, no, no. Jesús no es una iglesia, Jesús no es una religión. Jesús es el Salvador del mundo y las personas necesitan conocer al Salvador. No hables de iglesia. Habla de Jesús. Amén. Habla de Él, que la gente lo conozca a Él. Porque por eso es que mucha gente se decepciona. Por eso es que mucha gente, si me había dicho que aquí era la iglesia perfecta, y yo ya vine y vi esto y esto y esto, yo mejor me regreso al mundo, porque no hay ninguna diferencia. No prediques a ninguna iglesia, predica a Jesús, por favor. Él es el que debe de ser conocido, Él es el que debe de ser visto. De hecho, el Señor Jesús le pone a Nicodemo el ejemplo. Dice, estoy en Juan 3 y el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y oiga el ejemplo que pone Jesús. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, oiga, sea levantado. ¿A quién tiene que ver la humanidad? ¿A quién tiene que ver el mundo? ¿A quién tiene que ver el vecindario? A Jesús levantado. Y mire cómo se presenta Jesús. Él mismo se presenta de una manera de maldición, porque Jesús dice, Él va a ser levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés. ¿De qué nos habla la serpiente? ¿De qué es figura la serpiente en la Biblia? De Satanás, del diablo. Dice que allá en el Génesis, dice que Satanás se metió en la serpiente. Y Dios maldijo a la serpiente. Pero mire lo que Jesús ahora le está hablando a este maestro de la ley, a Nicodemo. Jesús le dice, así como Moisés levantó, estoy en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y de repente uno se dice, no, espérenme, Jesús, la serpiente, maldición, las serpientes, ¿cómo es esto? Sigamos leyendo, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo a su Hijo maldición por nosotros. Hizo a Jesús una serpiente levantada en el desierto para salvar a todo el mundo. ¿Entendió lo que Jesús está hablando, mi amada hermana? ¿Lo entendió? Jesús es esa serpiente. Rapidito cuento, esto ustedes ya lo saben, solamente para que nos ubiquemos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto con Moisés, las serpientes en la noche o en el día, ellos venían y los mordían de los pies. Entonces Jesús, Dios, lo que hizo fue que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Levanta una serpiente. En una vara enrolla una serpiente, pero no un animal, ¿verdad? No el animalito que anda ahí mordiendo a los hijos de Israel. No, haz una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia nos habla de juicio. ¿Ok? Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente. Esto está en Números capítulo 21 y el versículo 9, ¿ok? Que es la referencia. La serpiente, Números 21 y el versículo 9. Entonces Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en una vara. Alza la serpiente, que todos puedan verla. ¿De qué nos habla esa vara alzada? De la cruz, porque era una vara de madera, la cruz. La vara nos habla de la madera. La serpiente de bronce, ¿de quién nos habla? De Jesús. De Jesús. Jesús iba a ser castigado, iba a ser muerto, iba a pagar el precio que nosotros, que éramos los que estábamos sucios, contaminados por el pecado, nosotros deberíamos de haber estado en esa cruz
Pero el Padre, por su gran amor con que nos amó, dijo: quítenme a ellos, a todos ellos, ponga usted su nombre, quítenmelos a ellos y pongan a Jesús. Por eso es que Jesús tomó la figura de la serpiente, hecho maldición por nosotros. Y Jesús fue castigado por tus pecados y por mi pecado. Qué hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así es que todo esto le está explicando el Señor Jesús a Nicodemo, para que Nicodemo entendiera qué es nacer de nuevo. Imagínense cómo el Señor Jesús trae a Nicodemo paso a paso explicándole todo esto. Jesús se hace maldición. Pero termino con Moisés, me faltó, ¿verdad? La historia de Moisés. Entonces Moisés en el desierto levanta la vara con esa serpiente de bronce enrollada, y Dios le dijo: cuando una serpiente pique o muerda a un hijo de Israel, diles al pueblo, diles que inmediatamente cuando sean pecados, que vuelvan a ver su rostro, que lo vuelvan a ver a la serpiente que está ahí arriba. Por eso es que tenía que estar alzada, por eso es que tenía que estar levantada, por eso es que tienes que levantar a Cristo, no a ti, no a nadie. Levanta a Cristo, que todos vean a Cristo, porque Él es digno de nuestra alabanza, Él es el digno de nuestra vida rendida. A Él tienen que volver a ver todos. Cuando una serpiente muerda a los hijos de Israel, diles que vuelvan a ver a la serpiente y se van a sanar. Gloria Amén. a Dios. Amén. Cuando nosotros estábamos en pecado, mordidos por la serpiente, ¿qué hicimos? Por amor a Dios, volteamos a ver a la serpiente y fuimos salvos, Amén. fuimos sanados, fuimos curados. Amén. Y ahora entramos al reino de la luz limpios, libres y sin ninguna mordida. Bendito sea el nombre Amén. de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así es que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero acuérdense, estamos en el versículo 5 todavía, Juan 3 y el verso 5. Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ok, ya explicamos la primera cosa. No me he olvidado que son 3 diferentes interpretaciones. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer como todos nacemos, de una manera natural, rompiendo fuente. Aún y cuando a los niños, o a la mujer, perdón, le hagan cesárea, igual tienen que romper la fuente para que pueda nacer la criatura. Si no, no nace. No nace. Ok, luego la segunda interpretación, que es la que a mí más me gusta, dice que tiene que nacer del agua. Esto también puede entenderse el bautismo en agua. Para que alguien pueda nacer de nuevo, recibe a Jesús. Pero hay algo que tiene que hacer inmediatamente. Es ser bautizado en agua, nacer del agua. Necesitamos pasar. Acuérdense que todo es un simbolismo, ¿verdad? Todo es algo simbólico. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Fue lo primero que pasó, ¿verdad? Pasó el Mar Rojo, lo pasó en seco. ¿De qué nos habla el Mar Rojo? Nos habla también del bautismo en agua, ¿ok? Nos habla de ese bautismo en agua que todos tenemos que experimentar. Si alguien no se ha bautizado en agua, necesita hacerlo. Nosotros necesitamos animar a las personas que se bauticen en agua, porque eso es un acto de fe, es un acto de justicia. ¿Se acuerdan que así lo dijo el Señor Jesús? Lo acabamos de estar estudiando hace unos días atrás, que cuando Jesús se presentó en el río Jordán y llegó delante de Juan el Bautista, le dijo: bautízame. Y Juan le dijo: no, yo no soy digno de desatar. Y dijo Jesús: deja, tenemos que cumplir toda justicia. Es un acto de justicia, es un acto de fe que nosotros cumplimos, que nosotros hacemos cuando nos bautizamos en agua. ¿Qué habla? Habla de que estamos muertos al pecado y resucitamos en una vida nueva. Así es que cuando Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua, la segunda interpretación es esta: tienes que ser bautizado en agua y luego recibir el Espíritu Santo para haber nacido de nuevo. ¿Ok? La tercera explicación, que es válida también, les dije me gusta más la segunda, que es esta, el bautismo en agua. Y la tercera, que dice tiene que nacer del agua.
Esto también se puede entender de acuerdo a lo que dice Ezequiel 36, 25 y 26. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 36, 25? Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y dice, y los limpiaré de todos los ídolos y de toda la impureza y de todo lo que ustedes tienen y les quitaré, dice el Señor. Ahí en Ezequiel, búsqueme, hermano. Ezequiel 36, 25. Y dice el versículo 26. Ajá, ¿te lo tienes? Léame. 25. Sí, 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué va a esparcir el Señor? Agua limpia. Entonces, se puede entender, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dice, tienes que nacer del agua, el nuevo nacimiento se puede entender también como esto que vamos a leer ahorita. El Señor quiere esparcir su agua, ¿qué? Limpia. Y cuando tú esparces o riegas agua limpia, ¿para qué es? Para limpiar, para purificar algo. Continúenme. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Eso es nacer del agua. Eso es nacer del espíritu. Miren, mis amadas, por favor cambiemos esa mentalidad que recibimos a Jesús para no ir al infierno. Eso apenas es una pequeña parte de todo lo que el Señor Jesús obtuvo en la cruz para nosotros. Que nuestra alegría no sea, ya no voy a ir al infierno. No, que tu alegría sea, mira este versículo. El Señor Jesús vino, se hizo maldición por nosotros en la cruz para cambiar el corazón cochinote que teníamos, para cambiar el corazón feo de piedra que teníamos. El Señor Jesús quiere que nazcamos de nuevo. Por eso se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pregunta, ¿has nacido de nuevo? Mírate tu corazón cómo está. Tócatelo. ¿Está de carne o está de hueso? Perdón, está de piedra. Ahí puedes ver un parámetro. Compárate con el Señor. Por favor, no te compares con los demás. Compárate con el Señor. Mira si tu corazón está de piedra. Yo también, por supuesto, me comparo. No solo los estoy mandando a ustedes que hagan la tarea y yo no la hago, ¿verdad? Yo me comparo. Y hay veces digo, ay, Señor, aquí tengo un pedacito duro en mi corazón. Por favor, esparce tu agua limpia. Espárcela. Aquí hay algo que quiero hablar yo que es sumamente profundo. Y por el tiempo y porque nos desviaríamos del tema, no me voy a profundizar. Solamente se los voy a decir. Vayan, por favor, conmigo a lo que dice Primera de Timoteo. Es Filipenses. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses 2:12. Acuérdense en lo que estamos hablando, ¿verdad? No me pierdan el hilo, por favor, de lo que estamos hablando. Nacer del agua y del espíritu, lo que estamos hablando, este tercer punto de interpretación que estamos dando, es nacer del agua y del espíritu es cuando Dios esparce su agua limpia, quita los ídolos, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón que ame sus mandamientos. Pero ¿qué dice Filipenses 2, 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Exacto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo y no voy a profundizar mucho por el tiempo acá. Pero dice el apóstol Pablo, al final del versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo es que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación?
Y esta es una pregunta de polémica por todos lados donde uno habla. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Se pierde. El versículo nos está dando esa idea, que la salvación se pierde. Ahora, hay muchos versículos que nos apoyan que la salvación sí se puede perder y hay otros que dicen que la salvación no se puede perder. Yo prefiero creer que sí se pierde y como el apóstol Pablo dice, yo quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor porque la puedo perder. Si no, díganme a dónde está Judas, que fue un apóstol de Jesús, echó fuera demonios, hizo milagros. Ahí lo hemos estado viendo cómo anduvo con los 12, cómo Jesús lo llamó, cómo era parte del grupo de Jesús. Y dice que el justo muy apenas se salvará. Exacto. Y si el justo difícilmente se salvará. Ahora, mis amados, mis amadas, por favor, no peques. Y después después me voy a arrepentir. Ahorita peco y después me arrepiento y ahí seguimos. Y ahí la llevo. No, ten cuidado. Porque puede ser que pase lo que le pasó a Esaú. Vendió su primogenitura en el momento que le socó la tripa. Perdón la expresión folclórica. En el momento que le dio hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Dame el potaje y te doy la primogenitura. Vendió la primogenitura. Y después, ¿qué dice la escritura? Aunque lo procuró y empezó a llorar, dice, ya no le fue permitido. No vaya a ser que alguien diga, de los que estemos aquí o de los que nos miran, que alguien diga, voy a pecar ahora y mañana me arrepiento. Ten cuidado y que Dios no vaya a volver su rostro y te vaya a decir, no puedo, no quiero perdonarte. Acordémonos que Él es soberano. De Él, a Él está sujeto a quien perdona y a quien no perdona. Tenemos dos ejemplos clásicos, el de Judas y el de Pedro, los dos discípulos de Jesús, los dos caminaron con Él, los dos echaron fuera demonios, los dos anduvieron con Jesús, pero a Judas no se le permitió el arrepentimiento, pero a Pedro sí. Los dos fallaron, casi que al mismo tiempo, los dos fallaron. Uno lo entregó, vendió al maestro y el otro lo negó. ¿De quién era más grave el pecado? Júzguelo usted. Pero a uno se le concedió el arrepentimiento y al otro no. Y el otro allá está en el mero infierno y seguirá por toda la eternidad. No juguemos con la gracia, por favor. No juguemos con ser evangélicos de domingo solamente. Ocupémonos, como dice el apóstol Pablo, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. No pasemos ese hilo tan delgadito. Ay, voy a ver si me perdona. Ay, voy a ver. No juegues con fuego. Permanece fiel. El que es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho. Ok, regresemos. Estamos entonces con Nicodemo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús y de Nicodemo. Jesús entonces le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Ya vimos 3 diferentes formas de poder interpretar este versículo. ¿Sí se entendió, mis amados? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al versículo 5? Estamos en Juan 3:5. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua, eso puede ser nacer de la manera natural, nacer pues en este mundo. Puede interpretarse como el bautismo en agua o puede interpretarse como cuando Jesús esparce su agua y nos limpia, ¿verdad? Y luego le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Necesitamos estar seguros. Un puntito más y paso al siguiente punto. Una clave para que alguien sepa, porque de repente hay gente que está insegura y dice, pero es que yo hice la oración de fe, pero es que yo no estoy segura si ya nací de nuevo. Una clave, hay muchísimas, pero una clave para que tú sepas si eres nacido de nuevo o nacida de nuevo es que tú sabes quién eres en Dios. Si tú sabes que eres la hija del rey, si tú sabes que eres el hijo del rey, el hijo de Dios, tú has nacido de nuevo. Porque hay gente que duda y hay gente que dice, y yo no sé,
Y ahí lo tiene, cada vez que hacen la oración del pecador y pasa y pasa y pasa a recibir a Jesús. ¿Qué pasa? Dice el apóstol Pablo, dice que cuando alguien es hijo de Dios, recibe testimonio en su espíritu que es hijo de Dios. ¿Sí han leído ese versículo? Sí. Está en Romanos. Romanos, veamos, es Romanos capítulo 8. Tenemos que tener esa convicción, esa seguridad. Ok, capítulo 8, Romanos capítulo 8 y el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Y el versículo 16? El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Así es. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí lo dice en mayúsculas, se fijó en el versículo 16, Romanos 8, 16, y el Espíritu, hablando de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con mayúscula, porque es nuestro espíritu, con minúscula, perdón, porque habla de nuestro espíritu. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú estás segura de que eres hija de Dios, has nacido de nuevo. ¿Ok? No puedo por tiempo profundizar más en este tema, pero regresando a Nicodemo. Nicodemo entonces, el Señor Jesús le explica y le dice, ¿sabes qué es nacer de nuevo, Nicodemo? Porque Nicodemo le dijo a Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que así, siendo viejo, siendo grande, tengo que meterme otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice, no. Nacer de nuevo significa nacer del agua y del espíritu. Todo lo que ya les expliqué, todos estos 52 minutos. Por favor, díganme que lo entendieron, porque si no lo voy a repetir. ¿Ok? Hemos entendido entonces lo que Jesús le explicó a Nicodemo, que es nacer de nuevo. Nacer del agua y nacer del espíritu. Y luego dice Juan 3 y el versículo 6, lo que dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ay, mis amadas, miren, ¿cómo peleo yo con ese que está en la esquinita? Con el reloj. Quítelo de ahí. Sí, peor lo quito de ahí. Por el tiempo. ¿Por qué? Porque miren, me encantaría poder explicar qué es nacer de la carne y qué es nacer del espíritu. Nacer de la carne no significa que todos somos carnal. Bueno, de hecho todos hemos sido pecadores porque nacimos en pecado, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia espiritual hermosa, que es nacer de la carne y que es nacer del espíritu. Solo les voy a dejar una pregunta inquietante en sus mentes. ¿Cree usted que algún cristiano puede nacer de la carne o puede nacer del espíritu? ¿Qué creen ustedes? Pues, porque crucificas la carne. Ese es nacimiento. Les voy a poner nueva. un poquito más estrecha la pregunta. ¿Cree usted que un cristiano puede nacer de la carne? Sí, nací de mi mami, es la carne. Ok, muy bien, va. Todos hemos nacido de la carne, ¿ok? Porque nacimos de nuestra madre. Ok, ahí estamos bien. Todos estamos bien. Todos hemos nacido en la carne porque hemos nacido en lo natural. Ahora pasémoslo al ámbito espiritual. Si alguien recibe a Jesús, ¿puede haber nacido de la carne o puede haber nacido del espíritu? Porque acabamos de ver, ¿no? Deben de nacer en agua y espíritu para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Miren, por eso les digo, hay tanto que hablar. Solo les voy a poner un pequeño ejemplo para que lo entendamos. Abraham tenía 2 esposas. Bueno, tenía otra, ¿verdad? Que era Sétura. Pero vamos a hablar de estas 2 de las que habla Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas. Abraham tenía 2 mujeres. ¿Cuáles eran? Sara y Agar. y Agar. Abraham tenía a Sara y tenía a Agar. Ahora, el apóstol Pablo en Gálatas, por eso digo que no puedo profundizar, pero el apóstol Pablo dice que Sara nos habla de la esposa que es libre.
¿Sí han leído eso? Sí. Y Agar nos habla de la esposa esclava. Ahora, cada una de estas dos esposas de Abraham tuvo un hijo, ¿sí? Ajá. Y ese hijo, uno nació libre y el otro nació esclavo, Claro. aunque eran hijos del mismo padre, Abraham. ¿Me van entendiendo? Voy a pasar a otro punto más adentro. Si nosotros entendemos, por lo que el apóstol Pablo nos explica en Gálatas, si nosotros entendemos que Abraham es una figura de Dios el Padre y que las mujeres es una figura de la iglesia está pariendo hijos ahorita, ¿verdad? La iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana. Hay una iglesia libre y hay una iglesia esclava, ¿verdad? Y las dos son esposas, las dos son madres. Ahora, ¿cuáles son las iglesias que están produciendo hijos libres y cuáles son las iglesias que están produciendo hijos en esclavitud? Piense. Ahora le leo lo que dice Juan 3 y el verso 6 que estamos viendo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ay, vea que ahorita ya me lo complicó un poquito más el Señor Jesús. Porque dice que el que nació del espíritu, espíritu es. Pero el que nació de la carne, ¿qué dice? Va a seguir siendo carne. Mis amados, pongámosle atención de dónde hemos nacido espiritualmente, de qué iglesia hemos nacido espiritualmente. Hay muchas iglesias hoy en día. Houston, de hecho, Texas es conocido como el cinturón de fuego, porque hay muchísimas más iglesias que cualquier otro estado. Pero pon atención, ponle ojo a las iglesias, míralas, disciérnelas espiritualmente, porque unas iglesias están pariendo hijos esclavos. Y no me puedo meter más profundamente aquí. Muchas iglesias están pariendo hijos esclavos, pero otras están produciendo hijos espirituales. Solo ten cuidado de quién es tu madre, pues, espiritual. Solo ten cuidado de dónde has nacido. Después puedo explicar esto con más detalle, ¿ok? Vamos. ¿Y la carne? Ahí está, hermano. Los que son de la carne son los esclavos. Ellos no van a heredar. Acuérdense lo que hizo Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo Sara a Agar? Cuando vio que Ismael ya tenía unos 12 años y que Isaac venía creciendo también. ¿Qué fue lo que le dijo Sara a Abraham? ¿Va a heredar mi hijo con el hijo de la esclava? Y le dice, sáquelo, váyase, que se vaya. ¿Y qué hace Abraham? Esta es la clave. Miren, aquí les voy a dar la respuesta sin profundizar mucho, para no ofender a nadie. Esta es la clave. ¿Qué le dice Abraham? Ok, voy a despachar, voy a enviar a Agar y a Ismael, el hijo, lo voy a enviar lejos de Isaac y de Sara. Y dice la escritura en Génesis, y les voy a dar bienes, bendiciones, riquezas, pero váyanse lejos. El que tiene oído para oír, que oiga. Era hijo de una mamá esclava. ¿Y qué hizo? Le dio riqueza, le dio bendiciones, pero váyase lejos. Son los de la carne. Los de la carne. Okay. Los de la carne. Pero ¿quién quedó en casa con Abraham? Sara, la libre y el hijo de la promesa. Tú vas a ver los hijos de la carne y vas a ver los hijos de la libre, los hijos del espíritu, los vas a ver creciendo. Pero va a llegar un momento donde se van a separar. Y los de la carne, los hijos esclavos, ahí están. Tienen A la izquierda. riqueza, tienen gloria, tienen mucho. Prósperos. Prósperos, pero lejos. Y los del espíritu viven conforme al espíritu. La escritura nos habla
La escritura, les he dicho muchas veces, es como un rompecabezas que si nosotros comenzamos a poner las piezas en orden, comencemos a entender lo que el Señor quiere decirnos a través de ella. ¿Estamos bien, mis amadas? No lo había visto así. Así es, hermano. Gran revelación. Pero vio, ponemos los rompecabezas, las piezas y comenzamos a ver, oh, sí, ya entendí, esta era una carita, este era un niño, ya entendí. Tiene sentido. Tiene sentido, tiene revelación ahora. Por eso estudiamos, por eso dejamos que el maestro nos enseñe para entender. Cerremos por favor con el caso de Nicodemo porque necesito avanzar en el estudio. Ok, entonces el Señor Jesús viene y le habla a Nicodemo. Nicodemo se le presenta, le dice, yo sé que tú eres un maestro, yo sé que tú has venido de Dios. Y Jesús le dice, no solo necesitas conocerme como maestro, no solo necesitas conocerme que yo he venido del Padre, necesitas conocerme como tu Salvador. Y luego le pone un pequeño ejemplo. Y dice el versículo 7 en adelante. Estamos en Juan 3, 7 en adelante. Qué lindo, que me alegro que hayan entendido. Me alegro. Ajá, ¿qué dices? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, fíjense lo que el Señor le dijo. El pequeñito ejemplo que el Señor le pone. Dice, el viento sopla de donde quiere. Y el Espíritu Santo en la Biblia es una similitud o una semejanza, que Él es como un viento. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Eliseo? Dice que Eliseo pensó que Dios le iba a hablar por medio de un terremoto. Pues pensó que Dios le iba a hablar por un viento fuerte. ¿Y a dónde estaba la voz de Dios? El silbido apacible. El Espíritu Santo es el soplo. Dice entonces, el viento sopla de donde quiere. Nadie le puede decir al Espíritu Santo, va si haz esto. Nadie le puede ordenar. Él va donde Él quiere. Y luego dice, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido de nuevo. Eres nacido de nuevo. Y tú lo sientes, tú lo sabes. Pero no vistes cuando vino, no vistes para dónde se fue, no vistes con quién más va a tratar. Así es el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo explica el profeta Isaías, cómo explica la obra de Dios? Ve por favor conmigo a Isaías capítulo 28, y verso 21. Isaías 28, 21. Isaías 28 y el verso 21. ¿Queremos entender la obra de Dios en nosotros o en otros? Aquí están estos versículos. Capítulo 28, versículo 21. ¿Lo tienen? Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle que Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Así obra Dios. ¿Cómo es la obra de Dios en nosotros? Es extraña. Dice, para hacer su obra, su extraña obra. Tú no ves. Y hay un versículo también, no recuerdo ahorita la cita, donde dice que así como crecen los huesos en el vientre de una madre, así es la obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tú no la ves, pero sientes algo dentro de ti. Cuando las personas reciben a Jesús, vea el ejemplo de Brendita, dice, es que siento algo, es una extraña obra. Tú sientes algo. Hay gente que me dice, pues es que siento que se mueve algo. Yo siento algo dentro de mí. Esa es la obra de Dios en ti. Es una extraña obra. Es una operación. Es una extraña operación. Nadie la puede describir. Unos sienten fuego, otros sienten helado, otros sudan, otros lloran. Dios es soberano, Él toca a las personas como Él quiere. Esa es la obra del Espíritu, ese es el nuevo nacimiento. Y todavía el versículo 10 dice, ¿de cuál? Estamos en Isaías 28, 9 y 10. 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados,
a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la obra del Señor. El Señor no hace la obra completa cuando tú lo recibiste. Él va paso a paso. Él va, acuérdense, esparciendo su agua limpia. Hay veces cuando nosotros lavamos el piso o lavamos algo, a veces está un poquito más manchadito, ¿verdad? A veces tenemos el corazón un poquito más manchado que otros. Y lo que hace el Señor es esparce su agua limpia y lo limpia. Se ve mejor, pero todavía está un poquito manchado. Vuelve a hacerlo un poquito. Mandamiento tras mandamiento. Hoy te enseña esto, mañana te enseña otro. Y así Él va haciendo. Por eso es que tenemos que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor todos los días, porque Él poco a poco va limpiando. Qué bonito fuera que la obra Él hiciera de que te convertiste a Cristo y ya todo, ya hoy ya soy santo, hoy ya tengo las alitas. No, Dios te deja que de repente luches con unas cosas y no te las quita, para que tú vengas y lo busques, para que tú vengas ahí con tristeza y con dolor y le digas, Señor, por favor, cámbiame. Sigamos, por favor, con Nicodemo, que Nicodemo no me deja avanzar. Así es que esa es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Luego regresamos a Juan capítulo 3. Veamos lo que le dice el Señor, lo que le dice Nicodemo. Juan 3, del versículo 9 en adelante. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No seguí entendiendo a Nicodemo, pobrecito. Ay, Nicodemo. Vamos. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ay, ese pobrecito el Señor Jesús, ¿verdad? Y pobrecito Nicodemo también, porque lo había puesto en una presión mental que le dice, si tú eres maestro y no sabes algo tan sencillo. Había mucha ceguera espiritual, cualquier parecido en pura coincidencia, ¿ok? Con nuestros tiempos. Había mucha ceguera espiritual, no entendían realmente lo que era la Escritura. No profundizaban a ver el espíritu con el que el Señor había escrito. ¿Sí, hermano? El 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, luego ya leímos, ¿verdad? Los versículos 13, 14, ya leímos 16, 17, ¿verdad? Leamos el 18, 19 hasta finalizar en el 20, 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que ahí terminó la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Ahí le terminó de decir todo. Esperemos que Nicodemo haya entendido, así como nosotros hemos entendido esta mañana. Ok, ahí cerramos con Nicodemo y luego en el versículo 22 dice, después de esto, después de la conversación que tuvo Jesús aquella noche con Nicodemo, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ok, ubiquémonos en nuestro mapa. Tenemos nuestro mapa. Jesús estaba ¿a dónde? Vino ¿a dónde, perdón? Vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Ya ubicaron el mapa, está en la parte de abajo, ahí está Judea. Así es que llega Jesús a Judea y estuvo ahí, dice el versículo 22, estuvo bautizando y estuvo haciendo señales, prodigios, diferentes acontecimientos, ¿verdad?
No lo podemos leer por el tiempo, pero nos estamos ubicando en el mapa. Luego vamos, por favor, al capítulo 4. Se los voy a leer yo. Mantengan ahí sus mapas. Se los voy a leer yo para que nos ubiquemos en nuestro mapa a dónde va Jesús o qué es el siguiente paso que Jesús va a dar. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿salió de dónde? Judea. De Judea. ¿A dónde estaba Jesús? En Judea. Jesús sale de Judea, ¿ok? Jesús salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. A Galilea. En su mapa, ¿para dónde iba a irse Jesús? Para el norte. Exacto, hacia el norte. Iba de aquí Judea, Jesús iba a subir al norte a Galilea. Eso es importante porque hay algo bien clave que tenemos que aprender. Y luego dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Es eso cierto? ¿Era necesario pasar por Samaria? Sí. Era necesario. Pero ahora, exacto, está en medio. Pero déjenme decirles por qué los estoy llevando a este punto. Jesús estaba en Judea y necesitaba ir a Galilea. Lo más lógico para todos es atravesar, es el camino más recto. Jesús estaba en Judea, aquí estaba Jerusalén, que era una ciudad o una región sumamente religiosa. Habían fariseos, escribas y todo ese tipo de gente que se oponía a Jesús. Entonces, ellos, los religiosos, lo que hacían, si querían ir de Judea y querían ir a Galilea, ellos eran tan pulcros, ellos eran tan legalistas que ellos no pasaban por Samaria, sino que ellos lo que hacían es que ellos agarraban el camino por Perea. Aquí está Perea a un lado. Ellos preferían no ir en línea recta, sino que preferían dar una vuelta en U, por decirlo así. Ellos venían de Judea, subían por Perea para llegar a Galilea, por no pasar por Samaria. Eso es lo que nosotros queremos entender. Por eso es que el versículo 4 dice, y le era necesario. No era necesario. No era necesario porque el camino que los legalistas, los fariseos tomaban era el camino por Perea. Pero Jesús entendía en su espíritu que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a llegar a ver ahorita. Así que fíjense, los religiosos ellos preferían dar una vuelta más grande, caminar más, con tal de no contaminarse con los samaritanos. Ajá. Pero Jesús no, dice, no, yo necesito, me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué era lo que Dios tenía ahora aquí en Samaria? Eso es lo que vamos a entrar a ver. Dice el versículo 5 en adelante. Yo la voy a interrumpir, hermana. Comiénceme a leer, por favor, el versículo 5, porque ahora vamos a entrar a ver a Jesús en Samaria. Jesús sabía, por el Espíritu, él sabía que le era necesario pasar por Samaria. Versículos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ubique en su mapa a dónde está Sicar. Sicar. Está Samaria y busque la ciudad que se llama Sicar. Ahí está Ya, abajito, ¿ok? abajito. Ahí Ajá. está, exacto. Entonces Jesús se fue para la ciudad específicamente de Sicar, que estaba en Samaria, ¿verdad? Sigamos entonces. Y dice que ahí en Sicar había una heredad de Jacob, que es el que le dio a su hijo José, ¿verdad? Que había ahí un pozo. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok, ahora, denme un momentito, solo déjeme ubicarme acá. Aquí podemos ver dos cosas que son importantes. En primer lugar, vemos que dice que Jesús estaba cansado del camino. Jesús era un hombre como nosotros, como todos nosotros. Él se cansaba, él se ponía triste. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Jesús lloró. Jesús tenía hambre. Jesús se enojaba.
todo lo que nosotros experimentamos y vivimos, también el Señor Jesús lo vivió. Así es que Él nos entiende, porque pasó por lo mismo. Estuvo en un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros. Así es que en esta ocasión vemos a Jesús cansado. Había caminado desde Judea hasta Sicar, hasta Samaria, y Él venía cansado. ¿Y qué dice? Se sentó. Él se sentó junto al camino y junto al pozo. Era lo normal en el tiempo de Jesús, era cuando un maestro quería explicar una verdad que era muy importante, él se sentaba, porque lo normal era que un maestro caminara, y mientras caminaba, sus seguidores, sus alumnos lo seguían y ahí les enseñaba. Pero cuando el maestro tenía que decir algo importante, él se sentaba y todos los demás se sentaban alrededor para poderles enseñar y que ellos captaran mejor la idea. Así es que miren qué curioso, el Señor Jesús cansado en su naturaleza humana, pero llega y se sienta. ¿Qué significa eso? Que Jesús estaba a punto de enseñarle algo tan importante a una persona. No necesitamos tener 12, 70, 700, 800, miles de personas para enseñarles. Necesitamos una persona, la persona correcta que Dios nos envíe para abrirle el reino de los cielos. No creas que tú no eres nadie porque no tienes a cientos de personas. No te preocupes por la cantidad, preocúpate por la calidad. Las iglesias muchas veces se preocupan, yo quiero tener cientos y vayan y tráiganlos como puedan y que vivan como quieran. No te preocupes por el número de personas, no te alegres porque ves que entran cientos y cientos y cientos de personas. Preocúpate que los que tengas sean realmente reconocidos en el cielo. ¿Se entendió? Sí. Ok, Jesús entonces se sentó ahí, se sentó y esperó. ¿Ok? Y era, dice, ¿como qué hora? La hora La hora sexta. sexta. ¿Qué hora era? Para nosotros, la hora sexta es las 12 del mediodía. Acuérdense que el Evangelio de Juan ocupa la hora judía. Y la hora judía empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, la hora sexta para nosotros es las 12 del mediodía. Ahora, si alguien quería llegar a sacar agua del pozo, ¿qué hora era la mejor hora para sacar agua del pozo? ¿A esta hora? ¿Las 12 del mediodía? ¿Está más caliente? No. Las mujeres llegaban a sacar agua del pozo a la hora temprana, tipo 8, 9 de la mañana. Pero esta mujer, vamos a hablar ahora acerca de la samaritana, que no se menciona su nombre, pero se dice que era la samaritana. Esta mujer llegó a esta hora, a las 12 del día, y llegó al pozo a sacar agua. ¿Por qué? A buscar clientes. Mire, el problema es la reputación de la pobre mujer. No tenía clientes en toda la ciudad. Si ella llegaba a las 9 de la mañana a buscar agua, las muchachas decentes, las muchachas honestas, inmediatamente le iban a hacer el feo, iban a agarrar su cántaro y mejor se iban sin agua, por no estar con una mujer de dudosa reputación. Entonces no se exponía. Ella, como sabía que la iban a rechazar, ella no se exponía a que la rechazaran, sino que ella mejor buscaba la hora donde no hubiera nadie en el pozo para poder ir y sacar su agua. O sea, en pocas palabras, ella misma sabía que era rechazada por todos. Y estaba el maestro, estaba el Hijo de Dios que no la iba a rechazar, y estaba Jesús a la hora correcta, en el lugar correcto, esperando a la persona correcta. Dios el Padre había determinado desde la eternidad que esta mujer de dudosa y de fea reputación, ella iba a ser la primera evangelista en toda la ciudad de Samaria. Porque ya vamos a ver que más adelante dice que esta mujer, cuando entendió la revelación de Dios, corrió a la ciudad y a todos le habló de quién era Jesús.
Y dice el versículo, déjenme llevarlos al final para ver el final de la historia. Y dice, el versículo que toda la ciudad de Samaria creyó en Jesús por una sola persona que recibió el mensaje de salvación. Entremos a ver el caso de la samaritana. Ok, leímos entonces, perdón. Y no era cristiana, no era judía. Para empezar, no era judía. ¿Y a qué hora murió el Señor? Por la crucifixión. ¿Por qué se me va hasta allá? Porque lo quiero relacionar. A la 9ª hora. Sí, él murió a la 9ª hora. Oh. Murió como a las 3 de la tarde de nuestra hora. Oh, No se pudo relacionar. entonces Un no, poquito más tarde, no era ya esa no la lo hora. relacioné. Ya. No, pero está bueno que esté ahí pendiente de atar cabos, ¿verdad? Ok, veamos. Estamos en Juan capítulo 4 y el versículo 7 en adelante. Salud. ¿Qué dice? Vino una mujer de Samaria Ujú. a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ok, quedémonos ahí porque hay varios aspectos importantes que quiero resaltar. Ok, en primer lugar, ¿quién estaba allá en el pozo sentado? El Señor. ¿Quién viene al pozo? La samaritana. ¿Y quién es el primero que habla? El Señor. Jesús le dijo. Y Jesús le dice, Dame de dame de beber. Y la mujer se queda, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? ¿No me conoces la reputación que tengo? ¿No sabes lo fea que soy? Primero. Segundo, ¿cómo me puedes hablar a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Y no somos amigos. No deberíamos ser amigos. ¿Cómo te atreves a hablarme? Los religiosos me han rechazado. El pueblo me rechaza por mi reputación. Los religiosos peor. Ni me hablan. Y tú vienes a mí y me hablas. Wow, la mujer se quedó así como que no entiendo lo que está pasando. Ahora, aquí hay dos cosas bien importantes que quiero decirles para poder avanzar. En primer lugar, el Señor Jesús, cuando le dijo a la mujer, dame de beber, el Señor Jesús abre el tema de conversación. Se iban a enfocar en el agua. Dame de beber. Este es el segundo de los 7 grandes discursos que se registran en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, más adelante lo vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan y vamos a ver que ahí hay 7 discursos principales o importantes que el Señor Jesús hizo. Este es el segundo. El primer discurso del Señor Jesús que dio aquí en el Evangelio de Juan fue precisamente el que acabamos de ver, el de Nicodemo. Ok, les voy a decir los 7 discursos de Jesús para que los tengan registrados en sus notas. El primer discurso de Jesús, Jesús habló con Nicodemo y habló acerca del nuevo nacimiento. Ese está en Juan 3 del 1 al 36, ¿verdad? Es el primer gran discurso de Jesús. El nuevo nacimiento, Juan 3, 1 al 36. El segundo discurso es este que estamos viendo ahorita, Sí. que es el agua de vida. Jesús habla acerca del agua de vida. Acuérdense, Jesús inició el tema y Jesús va a hablar acerca del agua. Allá a Nicodemo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Aquí Jesús le va a hablar a la samaritana y no le va a hablar de nuevo nacimiento, aunque sí está relacionado, es similar. Pero ahora Jesús le va a hablar acerca del agua de vida. Ese está en Juan 4, del 10 al 24, ¿verdad? El tercer discurso de Jesús es cuando Él habla del Hijo Divino. Con la ayuda del Señor lo vamos a poder ver o alcanzar a ver quizás. No, yo creo que no. Pero bueno, vamos a verlo también en las siguientes clases, que habla del Hijo Divino. En Juan 5, 19 al 47. Ese es el tercer discurso de Jesús, ¿verdad? Discurso porque él, Juan 5 del 19 al 47. Discurso porque él lo habló, ¿verdad? Lo dijo. Ok, número 4,
El cuarto discurso es Jesús el pan de vida. Ujú. Juan 6, 22 al 26. Jesús el pan de vida, Juan 6, 22 al 66. El quinto discurso es cuando Jesús habla del Espíritu dador de vida. El Espíritu dador de vida. Eso está en Juan 7, del 1 al 52. Ese es el quinto discurso de Jesús. El Espíritu dador de vida. ¿Se acuerda cuando habla el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Precioso discurso también. El 7, 1 al 52. El sexto discurso de Jesús es cuando Él habla acerca de la luz del mundo. La luz del mundo. Eso está en Juan 8, del 12 al 59. 8 del 12 Al 59. Y el séptimo discurso de Jesús es cuando Él habla de que Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Eso está en Juan 10, del 1 al 42. ¿Ok? Esos son los 7 discursos principales que Jesús habló y que el evangelista Juan lo registró. Hagamos un poquito de... la última cita fue Juan 10, 1 al 42. Ok, hagamos un poquito de refrescación de memoria. El Evangelio de Mateo, ¿para quién fue escrito? Para los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. El Evangelio de Marcos fue escrito para los griegos. Para los romanos. El Evangelio de Lucas, fue escrito para los griegos. Y el Evangelio de Juan fue escrito para ¿quiénes? Para todos en general. Muy bien, muy bien. Así que cada uno de ellos nos muestra un aspecto importante de la vida de Jesús. Así es que Juan, el Evangelio de Juan, nos muestra a un Jesús para todos, ¿verdad? No lo muestra como judío, no lo muestra como un sacrificio, no lo muestra como el Hijo del Hombre, como Lucas, sino que Juan presenta a Jesús como aquella águila que se remonta a las alturas. ¿Se acuerdan? Que vimos eso al principio. Ok, sigamos por favor con el relato de la mujer samaritana. Así es que vemos a esta mujer samaritana que estaba acá. Jesús abre su segundo gran discurso con esta mujer y era una sola persona. No necesitaba mucho. Una sola mujer era su discípula en ese momento, hablando con el maestro. Y fíjense qué interesante lo que el versículo 9 nos dice. Estamos en Juan 4, 9, ¿verdad? Y dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Qué fue lo primero que identificó esta mujer? Que era judío. Esta mujer identificó de primas a primeras que Jesús era judío. Qué interesante. Ahora, fíjense, aquí en estos relatos, en estos versículos, hay una progresión, hay una revelación progresiva que la samaritana tiene de Jesús. Y esto es importante, porque miren, mis amadas, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Por favor, no te quedes estancada, no te conformes con lo que ya sabes de Dios. Necesitas conocer más y más de Él. ¿Qué es lo que dice Proverbios 4 y el versículo 18? Proverbios 4, 18, miren el consejo que nos da. Quien lo encuentre me lo lee, por favor. Proverbios 4, 18 dice... Más el justo es 4:18 de Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda del justo? ¿Cómo es el caminar del justo? Como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? ¿Saben cuál es la luz de la aurora, verdad? Es esa luz que apenas se ve cuando todo está oscuro en la madrugada.
esa lucecita que se empieza a ver, ese rayito de sol, ¿verdad? Dice que la senda, el caminar nuestro, nosotros somos justos por la misericordia de Dios, el caminar del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo el día es perfecto? Cuando ya amanece. No, ahí está amaneciendo, ahí todavía no está perfecto. ¿Cuándo es cuando el día está perfecto? A las 12 del mediodía, cuando está el sol en su pleno Apogeo. apogeo. Entonces, ¿qué nos dice este versículo y qué nos muestra la mujer samaritana? Que nosotros no tenemos que conformarnos con el poquito que ya tenemos. A mí me encanta Yanecita, que ella dice, ay, yo quisiera recibir clase todos los días. Ajá. Y yo le digo, por favor, no, me voy a morir. No aguanto. Sí. Pero ella tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre de Dios. Ella quiere comer todos los días más la palabra de Dios. Entonces dice, esta mujer, la samaritana, recibió una primera revelación. Ella conoció a Jesús, ¿cómo? Como judío. Nicodemo conoció a Jesús como ¿qué? Maestro. Como maestro, y después lo vino a conocer como Salvador. Ahora la mujer samaritana conoce a Jesús en primer lugar como judío y le dice, ¿tú eres judío? ¿Y que acaso llevaba Jesús un rótulo que decía, yo soy judío? No, por supuesto que no, pero ella tuvo esa revelación. Pero miren cómo fue la revelación de esta mujer con Jesús, y es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Conoces a Jesús? Procura conocerlo más, que tu verdad vaya como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Vean en el versículo 11. Estoy en Juan 4:11, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ahora, ¿cómo le dice la mujer a Jesús? Ajá. Al principio le dijo, tú eres judío, pero ahora, ¿cómo le dijo? Señor. Oh, miren por favor cómo la revelación, el entendimiento a la mujer poco a poco se le va abriendo. Cuando tú estás sentada a los pies del Señor, el entendimiento poco a poco se te va abriendo y vas entendiendo, vas comprendiendo cosas que antes no sabías. Y de repente la gente te ve y te dice, wow, tú hablas no como los demás, tú hablas como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Dios te ha ido dando una revelación mayor y mayor de lo que Él fue. ¿Qué dice ahora la mujer acerca de Jesús? Ya no le llama judío, ahora le llama, ¿cómo? Señor. Señor. Y miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Primera de Corintios 12 y el verso 3. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. 12:3. Primera de Corintios 12 y el verso 3 dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Qué bonito. Wow. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién estaba en el pozo sentado? ¿Quién estaba en el pozo? Jesús estaba en el pozo sentado. La cita fue 1 Corintios 12:3, ¿verdad? 3. Jesús 3. Ajá. Jesús estaba en el pozo sentado. ¿Se acuerdan cómo dijimos cuando Jesús fue bautizado? La nube, el cielo se abre, desciende el Espíritu, y Juan dice que permaneció el Espíritu Santo y el Padre durante todo el ministerio de Jesús. Cuando Jesús llega al pozo y comienza a hablar con la mujer samaritana, la Trinidad completa estaba enfrente de esa mujer. Y lo primero que hace el Señor Jesús es el Espíritu se le mete a la persona. El Espíritu Santo se va donde esta mujer y se mete en ella. Porque ella primero dijo, tú eres judío. Pero después todavía se le abrieron más los ojos y tú eres Señor. Y Pablo en 1 Corintios dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu que hay dentro de él. Así es que imagínense qué lindo Jesús.
No se fijó en quién era esa mujer, que era una mujer descarriada, era una mujer sucia, era una mujer inmoral. No, el Señor Jesús de inmediato cuando habló, sus palabras se fueron a esa mujer y el Espíritu entró en ella. Eso es lo que le dice más adelante. Dice Juan capítulo 6 y el versículo 62. 63. Juan 6, 63 dice. Juan 6, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Jesús habla, ¿qué hace? Él habla y las palabras que Él habla son ¿qué? Vida. Espíritu y son vida. Así es que cuando Jesús habló y le dijo a la mujer, por eso fue que Jesús inmediatamente cuando vio a la mujer, Él fue el primero que habló, porque lo que quería era enviarle espíritu a esa mujer inmoral. El Señor Jesús le dice, dame agua. Y cuando Jesús abrió su boca, envió espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dice 6:62, ¿verdad? Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Así es que vemos ahora a la samaritana en Juan 4:11. Vemos a la samaritana diciéndole, Señor, no tienes con qué sacarla. La revelación que esta mujer estaba recibiendo de Jesús iba creciendo. Qué bonito, qué rico, ¿verdad? Qué lindo lo que el Señor quiere. Luego todavía en el versículo 15, estoy en Juan 4:15, entonces la mujer le dijo una vez más, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. wow, la mujer estaba entendiendo. El Señor me está ofreciendo una agua que yo necesito. Pero no acaba ahí la revelación de la mujer. Primero la samaritana conoció a Jesús como judío. Luego lo conoce como Señor. Pero en el versículo 19 lo conoce como, léalo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo lo conoció ahora? Con profeta. Wow, la revelación sigue creciendo. La mujer, conforme hablaba con Jesús, dice, tú eres judío, tú eres un Señor, tú eres un profeta, porque me dijiste lo que nadie sabía. Tú no vives en Samaria, tú no conoces mi vida, tú vienes de Judea, tú eres judío y me conoces, tú eres profeta. La revelación va más profunda. Pero luego en el versículo 25, ¿qué dice? Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, qué lindo. Jesús entonces, así como el Superman, ¿verdad? Se rompe la camisa y Jesús le dice, yo, ¿entendiste? Jesús le iba poco a poco, paso a paso, Jesús se iba mostrando a esa mujer de una, de otra manera, hasta que llegó a la revelación plena. Le dice, yo he oído que va a venir el Mesías, y yo sé que va a venir, dice la mujer. Y Jesús se rompe su vestido y le dice, yo soy el Mesías. Qué lindo, ¿verdad? Una vez más vemos el amor de Dios que quiere que, óigame, Jesús no se fue a presentar a la sinagoga y les dijo, ¡tarán! Yo soy el Mesías. No, porque ahí mismo lo hubieran apedreado. Ahí mismo lo agarran a pedradas todos. Jesús se le presentó a los más feos, a los más inmorales, a los más pecadores. Jesús se les presentaba como el Mesías. Y le presenta, wow, el tema de el agua de vida eterna. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Así es que vemos de primas a primeras que esta mujer comenzó a tener una revelación continua. No te canses. Si ahora conoces a Dios como Salvador, Brendita, si tú conoces a Jesús como Salvador, porque te ha salvado de tus pecados, ahora conócelo como tu Señor. Y cuando tú lo conoces como Señor, lo que estás diciendo es,
yo quiero que Él me diga lo que tengo que hacer. ¿Ok? Pero continúa en la revelación. Conócelo como profeta, conócelo como el Mesías, hasta que estés plena en Él. Miren lo que dice, por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, si no me equivoco. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículos 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En parte conocemos. Ahorita nadie sabe la revelación completa. Nadie conoce a Jesús en todas sus facetas o a Dios el Padre. Conocemos en parte. Pero por favor, avancemos en el conocimiento de Dios. Y cuando venga lo que es completo, lo que es en parte, se va a dar, se va a quitar. Y nos van a dar toda la tortilla, ¿verdad? Ya tenemos hambre. Se nos va a dar lo que es completo. Qué precioso el Señor, ¿verdad? Regresemos, Amén. por favor, para terminar con la mujer samaritana. En el Juan 4. En Juan 4, estamos en Juan 4. Jesús entonces le habló a esta mujer. Y Jesús le dice en el versículo 10, la mujer inmediatamente lo identificó y le dijo que era judío, y ya vimos la revelación progresiva que ella tuvo. Luego Jesús le responde en el versículo 10, 4:10. Le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ah, bueno, el 11 ya lo leímos. Dice, ay, mujer, no me conoces todavía. Acuérdense que todavía lo había conocido como judío. Dice, no me conoces, le dice. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que ahora ya el Señor Jesús se lo estaba presentando como Señor. Luego, mira el versículo 15, lo que le dice. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ahora, la mujer estaba hablando, ella seguía con su pensamiento en el pozo. Ella pensaba que Jesús le estaba hablando del agua del pozo. Pero, ¿de qué le estaba hablando Jesús? Así igual que con Nicodemo. Le dice Jesús, el que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Pero yo tengo una agua del que bebiere no volverá a tener sed jamás. ¿A qué agua se refiere Jesús? Del agua de vida eterna. Del agua pero ¿cuál es el agua de vida eterna? ¿Qué es? Él. Es Él. Jesús le estaba ofreciendo a la mujer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como agua. Él viene a nosotros como agua que limpia. Acuérdense, esparciré sobre vosotros agua limpia y quitaré los ídolos, las impurezas, las suciedades de tu corazón. Y esta mujer tenía un pecado, sí. Un montón, pero tenía un pecado que predominaba más y Jesús lo sabía porque le dice, ¿quieres de esta agua que yo te estoy ofreciendo? Le dice Jesús. Ella no sabía qué era, ella estaba pensando que era el agua natural del pozo y Jesús le dice, no es esa agua. ¿La quieres beber? ¿La quieres tomar? Sí, le dice la mujer, yo no quiero volver a tener sed. Y Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Versículo 16. Ajá. 16, ¿Sí? dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí fue donde la mujer dijo, wow, este es profeta. El profeta. No me conoce, nunca lo había visto en mi vida. Y aquí no hay ni YouTube, ni Messenger, no hay Facebook para que conozca mi vida. Y él es profeta. Sabe mi vida, sabe que he tenido 5 maridos.
Ahí quería llegar Jesús, a la raíz del problema de la mujer. Cuando Dios te da una revelación es para que lo conozcas a Él, pero para que tú seas cambiado. Necesitamos la revelación de Dios que transforme nuestra vida. Cuando la mujer se vio que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, Jesús a ese punto quería llevarla, porque Jesús le dice, bien has dicho, tú tienes tanta sed de amor que has ido con un hombre, con otro hombre, con otro, les has quitado a todas. Oye, para que no suene. Jesús le dice, he visto que tienes tanta sed, que has tratado de llenarla con tantos hombres que no has sido saciada. Y yo quiero saciar tu sed, le dice. Por eso es que ni este pozo, ni esta agua, ni todos los maridos que has tenido te han podido saciar, porque tu sed es más profunda de lo que tú puedes pensar. Entonces la mujer le dice, tú eres profeta, le dice. Y viene la mujer y le dice, ay, ya me conoces. Y entonces la mujer quiso hacerse la espiritual, versículo 20. Y le dice, sí, porque mira, ahora, después que quería con el Señor Jesús, viene y le dice en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí. ¿Sigo? Sí. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué precioso. Jesús entonces le dice a la mujer, lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. No necesitas agua de aquí, no necesitas los maridos de toda la colonia. Lo que tú necesitas es agua de vida. Necesitas saciarte del agua de vida eterna. Así es que Jesús le ofrece el agua que tiene vida, que Él tiene y que es un agua en abundancia. Y la mujer le dijo, bueno, entonces hay que adorar, ¿verdad? Pero ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿En este monte o allá? En ninguno, le dice el Señor Jesús. No deben de adorar ni allá ni aquí, deben de adorar en el espíritu y en verdad, porque el Padre anda buscando tales adoradores. No voy a profundizar mucho en estos versículos porque hemos hablado, yo creo, bastantes veces, en repetidas ocasiones, de él, pero luego quiero que terminemos cerrando cómo es que terminó esta revelación, esta plática, este discurso que Jesús tuvo con la samaritana, ¿verdad? Luego dice en el versículo desde el 27 en adelante. Del 27 en adelante. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Deme un momentito. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Pues porque la iba a encontrar. Exacto. Ajá. Porque ahí mismo lo dice Jesús, dice, A la mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Dios tenía en su mira, en su mente y en su corazón a una mujer fea, a una mujer inmoral y sucia, pero Dios la había visto a ella y le dice a Jesús, tienes que pasar por Samaria, tienes que ir a Sicar. Y Jesús obedientemente lo hizo, y esta mujer básicamente a toda la ciudad de Samaria la convirtió al Señor. Ahí lo dijo en el versículo 28, ¿verdad? Y la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vean. Y luego dice, entonces, el versículo 39, hermana. 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Por una mujer que Jesús habló con ella, toda una ciudad quedó en avivamiento y conocieron al Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Ahí es donde nuestra mentalidad muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. No, yo por uno no voy. Yo voy a predicar por una persona. Yo voy a enseñarle a una persona. No. De 10 en adelante. Y Dios le interesa una sola persona. Muchas veces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y primero, y la moral de la mujer, imagínate si Jesús hubiera dicho, no, yo no me meto con esa gente. Sí, Jesús hubiera dicho, no, uy, Padre, ¿cómo me mandas a hablar con una mujer tan inmoral? Peligra mi vida. Sí. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? El corazón de esa mujer que estaba, como dijo Jesús, sí, hambrienta de amor, pues andaba haciendo cosas. Pues sí. No, sí es cierto, y el amor de Dios lo llena todo. Sí. Terminemos con esto, mis amadas, del versículo 43 y 45, y con esto cerramos porque vamos a pasar para la próxima clase a otro tema. ¿Qué dice el versículo 43? 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. ¿A dónde había estado Jesús por 2 días? En Samaria. Salió de Samaria y se fue ¿para dónde? A Galilea. Ok, ahora sí. Ya después de haber Ya hecho la voluntad ya de Dios, continuó. hoy sí podía seguir su caminito. Ah. Estos son los santos desvíos de Dios. Entonces pasó de Samaria y entonces sí se fue fue a para Galilea. Galilea. ¿Qué dice el 44? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ok, hasta ahí, mi amada. Entonces, concluyo con esto y damos pues paso para la próxima clase. Entonces el Señor Jesús deja Samaria, se va para Galilea y ahí Él comienza lo que se conoce como el gran ministerio de Galilea. La próxima semana vamos a hablar mucho más con respecto a eso. Deja esa ciudad y el Señor Jesús se mueve a Galilea y ahí agarra su sede, la ciudad de Capernaum. En Capernaum, arribita de Galilea, ahí por donde está el mar de Galilea, ahí a la orilla del mar de Galilea, ahí hizo su centro y su sede el Señor Jesús de todo su ministerio. ¿Se recuerdan que dijimos? El 70% de los milagros que el Señor Jesús hizo, los hizo en esta región, en Galilea. Abandonó allá la capital religiosa, Judea, Jerusalén, toda esa parte de ahí lo dejó. Y él se enfocó en Galilea. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a ver por qué y vamos a ver el gran ministerio de Jesús en Galilea. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sí, gracias. ¿Dudas?